Vamos a poner lecturas, vamos a debatir aquí, vamos a hablar de la palabra, amén. Pero en esta noche, esta es una noche que la estamos dedicando al tema del pecado. El pecado dentro del perdón. Vamos a hablar de un caso de la palabra que seguro ustedes conocen, que es el pecado de Acán. ¿Cuántos conocen a Acán? Creo que no lo conocen. Vamos a presentárselo entonces. ¿El pecado qué es? El pecado simplemente es transgredir, romper con las leyes, con los estatutos, con los principios de Dios. Y el pecado surgió en la humanidad cuando Adán y Eva desobedecieron. Y esto produjo lo que es la muerte, no solamente de la carne, sino espiritual, porque hubo una separación. Fueron separados de la presencia de Dios. Y cuando sucede esto, toda la descendencia se ve afectada. Por eso es que el maestro se convierte en el segundo Adán, aquel que va a restituir lo que era muerte. A través de Adán vino la muerte, y a través de Jesús, el segundo Adán, vino lo que es la vida, la reconexión con el Señor, porque habíamos perdido esa conexión con el Padre. Entonces, a través de Jesús hay una reconexión. Pero cuando hablamos del pecado, no solamente estamos hablando de una violación de las leyes de Dios, o sea, de los 10 mandamientos. Vemos aquí, por ejemplo, en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir esto, que automáticamente usted nace, ya usted tiene por herencia el pecado. Por eso es necesario que cada persona entregue su vida a Jesús. Por eso es necesario, como dice la palabra, confesar al Salvador y bautizarse. Es necesario para la salvación. En Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí entendemos claramente, el pecado trae consecuencias, y una de las consecuencias, hermanos, porque miren, esta mañana pasó algo tremendo, algo memorable, que va a quedar por nosotros por varios días, o por varias semanas, por varios meses, dependiendo de cada persona. Pero me recuerda la palabra que cuando había un pecado muy fuerte en una ciudad, en un territorio, en un pueblo, Dios tenía que hacer algo fuerte también. Dios hacía temblar. Dios traía enfermedades fuertes cuando había un pecado. En el pecado de David, cuando censó el pueblo de una manera desobediente, trajo un virus parecido a lo que pasó con el COVID. Para los que no sabían, para cuando usted indaga bien en la palabra, había un virus tan fuerte que se propagó por todo el pueblo, que lamentablemente quitó muchas vidas en ese momento, simplemente por el pecado de un líder de la nación. Entonces, el pecado tiene sus grados. Usted, como cabeza de familia, tiene que cuidarse, porque de usted depende sus hijos. Miren a Coré. Y en el caso de Acán es un caso parecido. Son líderes de familia que representan una familia, pero que a causa de sus pecados tienen que pagar sus hijos y todas sus posesiones. Entonces eso nos deja dicho a nosotros que cada paso que nosotros damos tenemos que cuidarlo, porque no es un pecado solamente que me afecta a mí, sino que también tiene consecuencias a los que están alrededor mío. Entonces vamos a hablar de Acán. Usted se busca Josué capítulo 7. En su caso usted se lo va a leer completico para que pueda extraer toda la enseñanza de ese libro y ese capítulo de Josué capítulo 7, porque del 1 hasta el final, hasta el verso 26, habla de esa historia de Acán. Pero en resumen, vamos a hablar de algunos puntos claves. Este pueblo que ya estaba en manos de Josué, estaba, ¿verdad?, estableciéndose, conquistando algunos territorios, y estaban muy confiados porque el Señor siempre estaba ahí, siempre estaba dándole las manos, siempre estaba apoyándolo de una manera especial, dándole la victoria contra pueblos mayores, siendo ellos menores muchas veces. Pero ¿qué sucede? Que se confiaron, y había algo que estaba sucediendo detrás de cámara, como decimos, detrás de la cortina, que Josué no se había percatado. Y era que Acán había tomado unas posesiones de una conquista. Había tomado oro, había tomado un manto,
había tomado otras posesiones y lo había escondido dentro de su tienda, debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque a él le llegó la codicia, le llegó esa intención a su corazón. ¿Y por qué llegan esas cosas? Ciertamente nuestra mente siempre está bajo los ataques. Y cuando llega esa tentación, es importante que nosotros estemos fuertes. Es importante que nosotros estemos estables en el Señor. Miren lo que dice aquí en Josué capítulo 7, verso 4. Después que mandaron los espías, que vemos más hacia arriba, a hacer una exploración de la tierra, se dieron cuenta que era un pueblo pequeño el que iban a conquistar. Y le dijeron: solamente envíen 2,000 o 3,000 hombres. No manden a todos. Estos hombres subieron y huyeron ante los hombres de Jai. Los hombres de Jai hirieron a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta y los destrozaron en la pendiente. ¿Qué fue? ¿Por qué pasó esta cosa? Primero, ellos se dieron cuenta que el pueblo era pequeño, que ellos podían conquistarlo con pocas personas. Pero detrás de cámara, como le decía anteriormente, había un pecado que arrastraba a este pueblo. Y ese pecado lo que causó fue que estas personas perdieran la habilidad de pelear, perdieran la habilidad y perdieran el respaldo de Dios. Entonces Josué, al ver esto, al no entender lo que está sucediendo, rasgó su vestido y comenzó a actuar de una manera para llamar a Dios, para clamar a Dios. Se tiró al piso, se postró. Y esto me enseña a mí que muchas veces nosotros pensamos que las cosas que pasan es por culpa nuestra. Josué pensó que era por culpa de él. Él se postró al piso en señal de que él tenía culpa. Él rasgó su vestido. Y eso es una señal de que él entendía que él estaba en falta delante de Dios, y él buscaba su misericordia, él buscaba su perdón. Sin embargo, vemos la respuesta de Dios a esto. Fíjense lo que dice el verso 10. Dijo el Señor a Josué: levántate. ¿Por qué estás así postrado sobre tu rostro? ¿Por qué estás postrado sobre tu rostro? El pueblo ha pecado y transgredió el pacto que pacté con ellos, robando de lo del anatema y poniéndolo entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no pueden estar erguidos ante sus enemigos, sino que vuelven las espadas ante sus enemigos, por cuanto llegaron a ser malditos. Gloria a Dios. Vemos ahí que por Acán, por una sola familia dentro de las tribus de Israel, esto afectó y permitió que el pueblo en ese momento de Jai derrotara a ese pequeño ejército que habían enviado. Pero lo importante de aquí, vuelvo y recalco, es que Josué no tenía la culpa. Dios tiene propósito y planes para todos, y no todo lo que acontece a tu alrededor es tu culpa. Tú no puedes culparte por cada situación. Tú no puedes decir en cada momento de tu vida, de todo lo que pasa a tu alrededor, que es a causa tuya, porque Dios tiene planes y propósitos en cada uno de nosotros. Y es importante reconocer, tener el discernimiento para que podamos entender de que muchas veces las cosas que acontecen a tu alrededor, tienes que dejar que Dios obre, tienes que dejar que la voluntad de Dios se produzca. Así que en esta hora, hermanos, yo quiero que tú entiendas, y juntamente yo entendí a sí mismo a través de la palabra, de que solamente la voluntad de Dios, la cual es perfecta y agradable, es la que nos conviene siempre. Siempre tenemos que estar confiados del Señor. No podemos acusar a nuestros hermanos, no podemos acusar a nuestros hijos, a nuestros padres. En una ocasión al maestro le preguntaron: maestro, ¿por qué este ciego está así? ¿Acaso fue por sus padres? ¿Acaso fue por un pecado que él cometió? ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No le respondió la pregunta como ellos querían, sino que le dijo que todo obra para un propósito de gloria de Dios, para el Señor glorificarse. Entonces no tenemos que estar buscándole a veces la razón de las consecuencias que pasan. A veces son por causa nuestra, pero muchas veces simplemente así Dios lo quiere.
Y tenemos que quitarnos esa culpa de arriba. No permitas que la culpa de una situación tú te la asignes a ti mismo cuando no es correcto. Dios te dice en esta hora, así como le decía a Josué, levántate. ¿Por qué estás postrado ahí? Tú no eres culpable de eso. Tú no tienes la culpa. Yo te he limpiado. Yo te he restaurado. Yo te he purificado. Yo te he transformado para bien. Y yo tengo propósitos contigo. Y así como Josué en esa ocasión recibió la revelación del porqué, también recibió la instrucción de cómo eliminar eso. Y ahí es que yo entiendo que tenemos que ser valientes, hermano. Muchas veces no tenemos la capacidad, no tenemos la valentía, no tenemos, así como sucedió con Josué, no tenemos como esa capacidad de llevar a cabo lo que Dios nos dice, el orden que tiene Dios para nuestras vidas. Fíjate lo que dice aquí en Josué capítulo 7, a partir del verso 11. El pueblo ha pecado y transgredió el pacto que pacté con ellos, robando lo del anatema y poniéndolo entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel pueden estar erguidos ante sus enemigos, sino que vuelven la espada ante sus enemigos, por cuanto llegaron a ser malditos. Si no destruí a los malditos entre ustedes, no continuaré estando con ustedes. Levántate, consagra al pueblo y diles que estén santificados para la mañana. Así dice el Señor Dios de Israel: hay un anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu seno a los malditos. Mañana por la mañana pues seréis reunidos con arreglo a vuestras tribus, y las tribus que señale el Señor se acercará por familias, y la familia que señale el Señor se acercará por casas, y la casa que señale el Señor se acercará hombre por hombre. Para no alargar la historia, aquí podemos ver algo muy importante. Cuando dice: no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu seno a los malditos. Y eso me hace recordar que Acán tenía un pecado oculto, porque el único que podía revelar eso era el Señor. Y nuestras vidas, muchos de nosotros arrastramos este tipo de pecado. Muchas veces nos convertimos en Acán. Nos convertimos en esa persona que provoca. Ahora nos vamos a posicionar del lado contrario. Ahora somos nosotros los que arrastramos ese pecado y afectamos a los seres que están alrededor nuestro. Este pecado de acá nos hace recordar ese pecado oculto que nosotros muchas veces llevamos, que no queremos soltar, que sabemos que está mal delante de Dios, pero que seguimos arrastrándolo porque nos gusta, porque básicamente Acán se declara. Él dice: vi este botín hermoso, un manto de cinar, 200 ciclos de plata, una barra de oro de 50 ciclos. Dice que los codicié y los tomé. Los codició y los tomó. ¿Cuántas cosas llegan a nuestras vidas que nosotros nos aferramos a eso y no queremos soltarlo? Entendemos que ahí está nuestra alegría, que ahí está nuestro gozo, sabiendo nosotros que eso nos está afectando espiritualmente. Y el pecado de Acán es ese pecado oculto que nosotros llevamos. Y cuando digo oculto, es que nadie lo conoce, solamente tú y Dios. Y ahí es que está lo complicado del asunto, hermanos. ¿Sabe qué fue lo que hizo que se liberara Acán? La confrontación. Si Dios no les revelaba a Josué quién tenía ese botín escondido, ¿sabe qué iba a suceder? Iba a suceder que en cada batalla que fuera Josué iban a perder. Entonces había que eliminar el problema de raíz. Y nosotros en muchas ocasiones andamos perdiendo batallas a causa de ese pecado que arrastramos. Pero no de esa manera. No de esa manera. Porque gracias a nuestro amado Jesús,
hoy en día podemos encontrar el perdón. No tenemos que pagar la consecuencia que pagó Acán. Acán, cuando le revelaron que él era el culpable y confesó lo que había robado, inmediatamente hubo una consecuencia. Y su consecuencia fue morir. Tuvo que morir, tuvo que pagar un precio. Hay una consecuencia de los pecados. Y esto es un tema que yo sé que no va a decir amén. No va a sacar amén, no va a sacar gloria a Dios. Porque es un tema que choca con nuestro propio ser. Nos confronta, la palabra nos confronta, la palabra nos hace recordar lo mal que estamos delante de Dios. Porque no somos perfectos, porque somos humanos. Y eso es entendible. Pero tampoco podemos dejarnos arrastrar por el pecado. Si lo podemos reconocer, si Dios nos los ha revelado y nos ha dicho, mira, eso que tú estás haciendo es pecado, pues entonces nuestro deber es como Acán, que lo confesó. Y cuando lo confesó quedó al descubierto. Y cuando queda al descubierto ya no es oculto. Por lo tanto, ya eso queda libre. Esa es la clave del pecado oculto. Hasta que usted no lo confiesa, y créame hermano que no solamente confesárselo a Dios, a veces tenemos que confesárselo a alguien para que nos pueda también auxiliar, a su pareja, a su familia, a su amigo, a una persona que sea de edificación, una persona que sea que le sume y no le reste, que le vaya a ayudar, no que lo vaya a destruir. A su pastor, claro, a su pastora, a sus líderes, a esas personas que espiritualmente a usted le van a sumar. Y cuando yo sé que cuando usted revele ese pecado oculto, créame que va a ser más fácil la batalla, porque ya no va a ser solamente algo para ti, sino que va a haber alguien más que va a estar velando por ti. Va a haber alguien más que tú cuando lo veas te vas a sentir a veces mal, a veces bien, dependiendo si lo hiciste o no lo hiciste. Te vas a hacer recordar de ese pecado que muchas veces lo que hace es que nos atrasa, nos introduce en un lugar oscuro, en un lugar de codicia, en un lugar de pecado continuo. El pecado arrastra más pecados. El pecado arrastra más pecados. Es como una cadena que usted va arrastrando y todo lo que está en el camino lo va sumando. Y va a llegar un momento donde usted no va a poder arrastrar esa cadena. Se va a arrastrar usted y el Señor va a tener que levantarlo. Entonces, cuando uno comete un pecado, lo primero que uno tiene que hacer es arrepentirse. Y hay un corazón que es conforme al corazón de Dios. ¿Quién me dice cuál es ese corazón? David. Ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿David nunca pecó? Sí, Señor, muchas veces. David pecó. Adulterio, asesinato, muchísimas cosas hizo David. Pregúntale a Natán. Toda esa persona. Bueno, ese tema más profundo ahí, no nos vamos a meter ahí. Pero David era un ser humano como tú y como yo, muy valiente, muy adorador, muy entregado a Dios, muy respetuoso de la autoridad, porque por él no matar a Saúl no lo mató. O sea, era una persona ejemplar, pero también tuvo sus momentos de caída, igual que nosotros. Pero ¿qué tenía David? Que él inmediatamente reconocía el pecado, se arrepentía. Él no le daba larga al asunto. Él no se iba a la tumba con ese pecado, sino que inmediatamente él tenía la oportunidad, él se presentaba delante de Dios y de una manera genuina, de corazón, le pedía perdón a Dios. Clamaba, se postraba, hacía lo que sea necesario para que el Señor lo transformara. Y el Señor lo levantaba y le daba promesas, le daba palabras proféticas. Así que como David, así también somos nosotros. Que cada momento que fallamos, nos levantamos. No permita que si mañana usted cayó, muchas gracias, no permita que mañana si usted cae en un pecado, no permita que ese pecado dure hasta el próximo día. Si mañana tú discutes con tu hermano, con tu familia, no permitas que esa discusión se extienda por semanas, por meses, porque eso lo que va es a empeorar. Y eso se aplica para todo. No tiene que ser algo personal, puede ser un problema, una discusión. Robaste algo, devuélvelo, pero devuélvelo con intereses. Con intereses.
Aleluya. Hablando de ladrones, aquí nuestro hermano Daniel, ayer estábamos allá visitando la casa, Próxima a tus pies, y nos hizo unos consejos muy buenos que realmente quiero compartir con la casa, y es que nosotros tenemos que tener cuidado de a quién confiamos, a quién le depositamos nuestro dinero, porque anda un caso por ahí de un tal, ¿cómo que se llama el joven? Jairo, un tal Jairo, sí, que multiplica el dinero, pero ahora con la criptomoneda. Entonces sucede que muchos cristianos fueron engañados porque él se pasó como cristiano, o quizás él es cristiano, no vamos a juzgarlo, quizás él sí es cristiano, pero hasta el momento las cosas que están siendo reveladas indican que hay un fraude, que hay robo. Entonces ya la justicia de la tierra y la justicia divina se encargarán y van a dar a la luz todas las cosas. Pero el consejo y la moraleja de esto es que no podemos confiar en cualquier persona, incluso cuando te dicen que son tus hermanos o que son cristianos. Eso no quiere decir que tú tienes que depositar toda tu confianza en esa persona. Tienes que conocer lo que estás haciendo, investigar, para que no puedas caer en esos fraudes. Hoy en día hay muchísimas maneras, el enemigo está muy inteligente, muy sagaz, robando de muchísimas maneras aquellos que por una palabra, ¿verdad?, se quieren depositar toda la confianza en esa persona. Okay. Entonces eso es un buen consejo que realmente nos puede ayudar a evitar un problema en nuestras vidas. Entonces, volviendo al pecado, volviendo a este tema que es de gran importancia, porque el pecado, ¿qué hace? El pecado nos aparta de Dios. El pecado es el cáncer espiritual, vamos a denominarlo así. ¿Por qué un cáncer espiritual? Porque inicia pequeño y se va agrandando si usted no lo elimina rápido. Se extiende y acapara todo tu ser. Ahora, el pecado tiene sus consecuencias, como les decía. El pecado ensucia el alma. Ensucia el alma. Dice 1 Corintios 6:11: y esto erais algunos de ustedes, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu, y en el nombre y en el Espíritu de nuestro Dios. Dice ahí que fueron lavados y santificados. ¿Y tu alma? ¿Qué es tu alma? Tu alma, donde están tus emociones, donde se encuentran, ¿verdad?, tus decisiones. Y tus emociones son afectadas cuando tú andas en pecado. Hay dolor, hay tristeza, hay amargura, hay envidia, hay ira, enojo. Todas esas cosas son parte de las emociones. Y en el Señor, solamente en el Señor pueden ser lavadas. El pecado domina tu mente. Hablamos ahorita de la mente. Salmo 51:3, David dice: yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice su palabra en Salmo 51:3: yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando tú estás en pecado, tú tienes eso en tu mente. Siempre estás pendiente, eso te agobia, eso te maltrata, eso te quita la paz. Por eso es que cuando venimos delante de Dios y le pedimos perdón, sentimos que Él nos quita un peso de arriba, porque ya hay una preocupación menos en nuestras vidas. Y a través de Él podemos ser salvos, a través de Él podemos ser restaurados. Yo quiero que ustedes den un aplauso a Jesús por eso. Amén. Él es la razón por la cual estamos aquí de pie, porque dentro de la humanidad no podemos estar siendo perfectos. El pecado siempre nos va a perseguir, pero tengamos algo claro: las leyes, los mandamientos, los principios están ahí por una razón. No están ahí para que usted lo cumpla al 100%, porque es imposible, demostrado ya. No se puede, es imposible en la humanidad, pero están por una razón, y es que usted reconozca que ha pecado. ¿Cómo usted sabe si ha fallado? Conociendo el fallo. ¿Cómo usted sabe que ha pecado? Porque usted está conociendo la palabra, y la palabra le dice lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces la ley está para hacerte una evaluación. La ley está para que tú te mantengas activo,
reconociendo dónde están las fallas en tu vida. Ese es el propósito de la ley. Que tú puedas reconocer el pecado. Que tú puedas estar consciente de cada una de las cosas que deshonran al Señor. Que ese es otro de las consecuencias del pecado, la deshonra al Señor. El pecado deprime el corazón, enferma el cuerpo. Creemos que el cuerpo solamente se va a afectar por lo que comemos o por alguna enfermedad de herencia. No, lo espiritual también afecta el cuerpo. Lo que usted atraviesa espiritualmente tiene sus efectos en el cuerpo. A veces no tenemos explicación de por qué nos enfermamos, de por qué estamos cansados, de por qué estamos estropeados, como sin fuerza. Y si usted se puede analizar, es que nos ubicamos y comenzamos a caminar en el pecado, a practicarlo. Y eso es lo que el Señor no quiere en esta noche. El Señor no quiere que tú camines ni que practiques en el pecado. No. Tenemos que dejar la práctica del pecado. ¿Qué significa la práctica? Significa que es algo que yo hago constante. Porque podemos fallar, pero ya se quedó ahí. No volvemos. Pero si mantenemos practicando algo, ya se vuelve hábito. Y ese hábito va a traer otros hábitos malos. Recuérdese que la palabra nos dice que cuando la casa está limpia, cuando el Señor viene a nuestras vidas y limpia la casa, o sea, limpia nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma, y saca todo aquello que no le agradaba, ¿sabe qué pasa? Que eso mismo que estaba viene de nuevo, y como la ve limpia y vacía, busca 7 más y se apodera. Pero ¿cómo va a tomar posesión si usted lo permite? Esa puerta usted la puede cerrar, pero si la dejaste abierta, van a venir 7 más aparte de lo que tú tenías. Quiere decir que no podemos jugar con la verdad. Es algo delicado. Y como hoy no vemos la consecuencia de las leyes del Antiguo Testamento, que eran consecuencias visibles, como la muerte, hoy no la vemos. Hoy usted puede pecar, hoy usted puede hacer algo, pero lo más que va a conseguir es que las leyes de la tierra lo condenen. Pero las leyes de la palabra no lo van a condenar con algo físico, pero sí espiritualmente está condenado. Entonces, nos confiamos y queremos abusar, como decimos, de la gracia de Dios. Queremos decirle al Señor: tú me perdonas, tú me vas a perdonar. Sí, Él te va a perdonar, pero tampoco podemos abusar, porque el Señor va a tomar medidas y no son agradables las medidas del Señor. Entonces, Acán al final tuvo que pagar una consecuencia. Y a veces nosotros, aunque el Señor nos perdona, lamentablemente a veces tenemos que pagar consecuencias. A veces son graves, a veces no. David tuvo que pagar consecuencias con el pecado de su hijo. El hijo tuvo que pagar por él, lamentablemente. Entonces, todas esas cosas que suceden es para que la misma Biblia nos haga entender que tenemos que cuidar nuestros pasos, que tenemos que siempre estar pendientes de cada decisión que tomemos. Y quiero dejarle con 2 versos bíblicos para terminar. El primero se encuentra en Proverbios capítulo 28, verso 13, que dice así: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Amén. El que encubre su pecado, o sea, estamos hablando de lo mismo. El que se mantiene con su pecado oculto jamás prospera. Quizás usted crea que está prosperando, pero usted no ha visto realmente lo que Dios tiene preparado para ti. Si tú dejas eso, si tú dejas eso, tú vas a ver cómo Dios te va a prosperar. Tú no estás viendo el 100% de lo que Dios te quiere dar, porque eso te tiene atado. Si tú lo confiesas y lo dejas, vas a encontrar perdón. Quiere decir que no hay un perdón completo. Oiga esa clave ahí. Tú crees que estás perdonado, pero si tú sigues con ese pecado, no estás perdonado. Estás a la mitad. Dice aquí que si tú lo confiesas y lo dejas, entonces tú vas a hallar perdón. Es como que tú le digas a un hermano: yo te perdono, pero tú sigues odiándolo por dentro. Entonces tú no has perdonado realmente. Es lo mismo. Para terminar, Efesios capítulo 1, verso 7 nos dice: en Él, Dios, en Jesús,
tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Póngase de pie, hermanos. Este es un momento que vamos a aprovechar para que nos sincericemos delante de Dios. Vamos a reconocer, así como reconoció Acán, su pecado oculto. Usted conoce sus pecados. Y yo entiendo que es mejor venir y confesarlo a Dios, que Él te haga confesarlo, y de manera pública, porque ahí es un poco complicado ya. Que fue lo que pasó con Acán. Él tuvo la oportunidad de hacerlo de manera personal, pero como él se mantuvo en secreto por tanto tiempo, Dios tuvo que hacerlo de manera pública. Y a veces sucede esas cosas, que usted no quiere renunciar a algo y Dios tiene que forzarte a hacerlo de manera pública para que entonces tú puedas renunciar. Pero yo entiendo que Dios da oportunidades